El edificio de la ferroviaria está de aniversario. Nada menos que 100 años cumple este emblemático edificio que fue escuela, una de las escuelas más modernas. Comenzaban los actos del aniversario la pasada semana con la presentación de la exposición de la escuela en los años de existencia en este centro, que se puede visitar en la Sala Luisa Alberca Lorente. En estos días se han celebrado varias actividades en relación con el aniversario. Una de ellas es la exposición de fotografías de antiguos alumnos del centro educativo que retratan momentos históricos de la educación. Una exposición que también da pie a recordar cómo eran los tiempos para los maestros y para los alumnos. Se enseñaba por vocación porque el salario no era muy alto y se aprendía mucho de memoria estudiando la famosa enciclopedia, pero todo debe enmarcarse en el contexto histórico. El edificio ha sido y es emblemático, no tenía nada que ver con el resto de escuelas que había en el pueblo. La exposición se ha querido montar dando protagonismo a las personas que acudían al centro, que han vivido los pasillos, las aulas, el ambiente de un moderno centro de formación como era la ferroviaria. A través de las fotografías que han aportado sobre todo alumnos, se pueden reconstruir momentos importantes con los que entender la sociedad y costumbres del momento. Esta exposición realmente la hemos organizado entre varios departamentos de la Casa de la Cultura, como todas las exposiciones que se proyectan aquí. Entonces se trata de un trabajo participativo en el cual el objetivo es realmente crear una retrospectiva sobre los años en los que este edificio, que a día de hoy aún conservamos, fue efectivamente la escuela ferroviaria. Y cómo hacerlo, no tanto desde el punto de vista teórico, sino de las personas. Entonces, recurriendo a los recuerdos que todavía las personas que han sido antiguos alumnos o que tienen recuerdos de esta escuela, de este grupo ferroviario, tenían en sus casas. Entonces, pues esa es un poco la idea, de retomar esos recuerdos, y esta exposición fotográfica los coloca de forma cronológica. En total hay 82 fotografías, de las cuales más de la mitad han sido aportadas por antiguas alumnas o familiares conocidos de antiguos alumnos, y se encuentran dentro de la Sala Luisa Alberca y también en el pasillo que llega hasta ella. Entre las fotografías que encontramos, pues todos aquellos momentos que en aquel entonces eran entendidos como merecían una fotografía. Entonces encontramos sobre todo un montón de fotografías de las comuniones, también fotografías de grupo con el maestro, con su maestra, y también algunos retratos, bastantes retratos escolares que todos estos antiguos alumnos conservaban con muchísimo cariño, y que muchos nos decían: he estado buscándola toda la semana, hasta que no la he encontrado no he parado, porque para ellas y para ellos era un gusto formar parte de esta exposición y echar la vista atrás a aquellos tiempos. Entonces, por eso lo más importante para nosotros hoy es agradecer a todas esas personas que nos han traído sus fotografías, que se han dedicado a buscarlas, y también pues a familiares suyos, conocidos, que muchas veces han servido como medio para poder formar parte de esta exposición.
La escuela ferroviaria, yo que fui maestro de Alcázar hace ya muchos años, para nosotros era la gran escuela, porque era un patronato y los patronatos tenían un procedimiento de entrada de los maestros diferente a las escuelas en general, y aquí era complicado. Pero para nosotros yo fui maestro en Santa Clara y era para nosotros la gran referencia de una escuela muy ejemplar. Aquí en esta escuela había uno de los profesores que yo mejor recuerdo, que era don Antonio Alderete, que tenía una droguería también, y bueno, sus herederos han sido drogueros, y era un maestro, pues los maestros de aquellos años, que eran pues gente con mucha dedicación, con mucho interés y con muy poco dinero para cobrar. O sea que yo, la primera escuela que tuve que salir fuera de Alcázar, ganaba para pagar lo poquito que era la pensión. Es decir, que el mérito de aquellos maestros es un mérito muy singular, porque trabajaban con una dedicación exclusiva y con mucho interés, y generando sobre todo entre los alumnos y las alumnas pues inquietudes para aprender a saber. O sea, querían saber. Esa es una de las cosas que yo creo que más hay que destacar de aquellas épocas. Se estudiaba muy de memoria, como se sabe, estudiábamos en lo que se llamaba una enciclopedia, que era todo pues muy aprendizaje de cosas, de preguntas y respuestas, pero era la metodología que había, y nunca hay que hacer una valoración de las cosas sin tener en cuenta el momento en el que se producen. Los valores de las cosas hay que contextualizarlos en su momento. Desde el punto de vista actual se puede decir probablemente que era una metodología pues excesivamente memorística. Bueno, excesivamente memorística, pero bueno, nos sabíamos los ríos de España, nos sabíamos los Reyes Godos, nos sabíamos muchas cosas, nos sabíamos muchas obras de literatura y no habíamos leído ninguna, pero bueno, sabíamos que existían. Es decir, que hay una parte muy meritoria en aquellas escuelas, y esta es un ejemplo, porque además, claro, era un edificio muy diferente al resto de las escuelas que había en el pueblo. Había don Julio Maroto tenía la escuela ahí en un rinconcillo y era una casa. Muchas escuelas eran casas, y la escuela de Santa Clara era una escuela que habían hecho pues con módulos de esos de cemento, o sea, de una construcción pues, en fin, bastante escasa, ¿no? Y esta, en cambio, era una gran escuela. Es que es el mismo edificio, o sea que el edificio es este. Así que creo que tenemos pues el gusto de poder recordar y poder celebrar que esto tenga 100 años, que no es fácil llegar a 100 años. Como parte de las actividades, se ha celebrado el mismo viernes pasado una mesa redonda sobre la ferroviaria y la educación en Alcázar de San Juan, en la que ha participado María Teresa Moreno, Pedro Pablo Novillo, Justo López, Antonio Moreno y Daniel Jareño, en la que ha intervenido como moderador el archivero Francisco José Atienza. En la mesa redonda se ha hablado de la educación a lo largo de las décadas pasadas y de la evolución de la misma, contextualizando la situación con referencias históricas. El sábado pasado fue realmente el centenario de la inauguración de este edificio. El fin de semana pasado no se pudo celebrar porque fue puente, y entonces se trasladó a este fin de semana. Hoy inauguramos la exposición fotográfica. Se puede seguir visitando la exposición con los muebles, con los pupitres de principios de 1920, 1930 y 1950. Hoy hay una mesa redonda sobre educación, sobre la educación en Alcázar de San Juan.
incluyendo por supuesto la educación en las escuelas ferroviarias. Con esto se daría por terminado los actos del centenario. En principio los actos como tal sí, pero durante un tiempo se va a poder visitar esta exposición y hasta final de noviembre está la exposición de la Sala Luis Alberca. Yo creo que sí, que con esto terminamos. El Ayuntamiento y el Patronato de Cultura se han volcado con los actos programados para la celebración del centenario del edificio de la ferroviaria. Continuaban este fin de semana con la conferencia del prestigioso arquitecto ciudadrealeño Diego Peris, una charla que sitúa la importancia del edificio vinculándola con el autor del mismo. La conferencia de Peris se centraba en el aspecto arquitectónico del edificio, que se inauguraba un 14 de octubre, impulsado por la Asociación de Empleados y Obreros de Ferrocarriles Españoles. Diseñado por Francisco Alonso y Martos, conocido y definido a sí mismo como el arquitecto de los ferroviarios. La construcción del año 1923, de las primeras de este profesional, junto con otras similares que existen en Ciudad Real. Es una arquitectura de gran sentimiento, de interés por la referencia simbólica y la unión sentimental que tiene con el colectivo. Agradecía el esfuerzo por mantener la construcción, aunque el uso haya cambiado. De alguna manera recordar son 100 años de vida de un edificio que se inauguraba un 14 de octubre del 1923, un proyecto que tiene la impronta de los ferroviarios, que es un proyecto promovido por la GEOFE, la Asociación General de Empleados y Obreros de los Ferrocarriles, que se concibe como sede de la asociación y como un centro escolar. Como sabéis, y a lo largo de este año se han hecho muchas actividades desde el Ayuntamiento y desde el Patronato, recordando el uso escolar que tuvo el edificio. Es un proyecto de un arquitecto que ha trabajado mucho para los ferroviarios. De hecho, Francisco Alonso Martos, él se define como el arquitecto de los ferroviarios, porque es el que ha hecho todas las obras de la GEOFE, los colegios de huérfanos ferroviarios, que es una institución muy importante también de los ferrocarriles, y este debe ser una de sus primeras obras, prácticamente al poco de terminar la carrera. En Ciudad Real, para que a alguien le sirva de referencia, él hará también el colegio ferroviario, que está en la entrada del Parque de Gasset, y dos edificios que son propiedad de la Diputación,
que eran una maternidad y la casa de expósitos, que están en la Ronda, son también proyectos de Martos. Yo creo que es una arquitectura de gran sencillez, pero de interés por la referencia simbólica que ha tenido y por la unión sentimental que tiene para un colectivo importante de los ferroviarios. Desde los años 60, cuando la adquiere el ayuntamiento, se ha convertido ahora en otro referente distinto para la ciudad, que es un centro de intensa actividad cultural, con lo cual yo creo que mantenemos la llama de la voluntad de que este edificio sea un edificio de utilidad para la gente, ya sea educativa ahora con otros usos culturales. Ayer hablábamos de la educación en general y de la educación en la ferroviaria, y hoy del edificio de la ferroviaria. Alguien que conoce muy bien el edificio y que nos va a transmitir, pues seguramente, y contar curiosidades que no sabemos. Y después habrá otra mesa redonda, esta vez para hablar de la ferroviaria, puesto que este edificio fue planificado o construido por la Asociación de Amigos del Ferrocarril. La del viernes giraba en torno a la educación, la ferroviaria y la educación en Alcázar de San Juan. María Teresa Moreno, Justo López, Pedro Pablo Novillo, Daniel Jareño y Antonio Moreno, moderada por el responsable del archivo, Francisco José Atienza. La segunda mesa redonda se refería al ferrocarril y su influencia en Alcázar de San Juan, con la intervención de José Ángel Gallego, Teodomiro Comino, Juliana Ríos, Antonio Maldonado, Fernando Ortega y Rosa Rubio. Con estas actividades se pretende reflejar la importancia para la ciudad tanto del edificio como su simbología y papel social fundamental que jugó, a la vez que se ha conseguido recordar la importancia social del ferrocarril vinculándolo al desarrollo de la sociedad alcazareña. En la mesa redonda se hacía un repaso histórico de la evolución que ha experimentado la ciudad desde la llegada del ferrocarril allá por el año 1854 hasta nuestros días. Un encuentro muy interesante dado el marcado carácter ferroviario de la ciudad, cuya influencia ha traído prosperidad, permitiendo un encuentro de corrientes culturales e innovaciones que han hecho de esta población un lugar mucho más abierto. Ya terminamos estas actividades que hemos tenido este fin de semana con una mesa redonda en torno al ferrocarril y la influencia que ha tenido el ferrocarril en Alcázar. Como sabéis, estamos de centenario del edificio y este edificio fue creado por la Asociación de Empleados y Obreros de Ferrocarriles Españoles. No hace falta decir, la propia alcaldesa ya lo dice, que Alcázar de San Juan, todas las personas están relacionadas con el ferrocarril y que ya en su día, en 1923, cuando se inaugura este edificio, nada más y nada menos que había 8.000 asociados en la Sociedad de Empleados y Obreros de Ferrocarriles Españoles. Pues es lo que va a consistir esta mesa redonda, en hacer una evolución desde la llegada del ferrocarril en 1854 a Alcázar de San Juan,
hasta nuestros días, un poco por la evolución que ha tenido el ferrocarril, relacionada evidentemente pues, con este edificio. En distintas circunstancias se va a constituir en una estación muy importante. Por tanto, capitales franceses, nos encontramos con una operación empresarial importante. Desde la Casa de la Cultura se han organizado diferentes eventos para conmemorarlo y bueno, pues uno de ellos, el final, es esta mesa redonda que se va a tratar en el tema un poco de lo que es la influencia del ferrocarril en Alcázar de San Juan. Una influencia que no solamente ha traído prosperidad y que no solamente era el trasiego de viajeros, el desplazar a la gente, sino que con el ferrocarril ha venido también pues, muchas corrientes culturales y muchas innovaciones que han venido aquí a Alcázar para quedarse y que han hecho de esta población pues, un lugar mucho más abierto a la sociedad. Así que bueno, esperamos que disfruten todas las personas que han venido y que estemos en un ambiente ahí muy entrañable escuchando a personas conocidas de la localidad. En estos días se puede seguir visitando las exposiciones instaladas en la Casa de Cultura, una de ellas con la recreación de un aula de escuela en años pretéritos y la de fotografías de la historia del colegio.